tiempos, Padre, Señor. Tú tienes control, Padre, de todo, Señor. Ahora mismo, Padre Santo, llévanos, Señor, a otra dimensión de presencia, Padre, a conocerte más cada día, Padre. Sumérgenos, Padre, en tu presencia, Señor. El gran yo soy. No importa qué lenguaje sea, hay un solo lenguaje en el Espíritu, y ese es el que Dios quiere que cante hoy. Esa canción en el Espíritu, cántala hoy, porque Él te escucha esta tarde. Señor, de su trono. Para el hombre, para Él es todo posible. Todo es posible si puedes creer hoy. Todo es posible. Todo es posible. Descansa en el Espíritu, descansa en su presencia. Aprende a descansar en su presencia. Disfruta su presencia. Gracias, Espíritu Santo. Toda la honra y gloria sea todo para ti. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Te exalto en agradecimiento. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Solo a Él. Al Rey. Oh, aleluya. Muchas gracias, Señor. Al Rey. Oh, aleluya. Aleluya. Al Rey. Solo a ti, Señor. Oh, aleluya. Al Rey. Oh, aleluya. Oh, gracias, Señor, por tu presencia. Sana a los enfermos. Dale fuerza a los debilitados, oh Dios. Tú eres fiel. Al Rey. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Rey. Oh, aleluya. Hay un pueblo que te ama, Señor. Hay un pueblo que te adora. Dáselo fuerte a Él. Dáselo fuerte. Bendice tu santo nombre. Bendice su santo nombre. Porque Él es fiel y para siempre su misericordia. Si Él ha dicho que está contigo, es porque va a estar contigo todos los días de tu vida hasta el final. Porque su amor no cambia. El amor de Dios no cambia. Amén. Juan 3:16. Bendigo su vida. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos visitan por primera vez. Este aplauso es para usted. Siéntase bienvenido a esta casa. Esta es su casa. Amén. ¿Lo crees? ¿Crees esta palabra que esta es tu casa? Donde puedes venir a adorar a Dios, a exaltar a Dios. Todos aquellos que nos visitan por primera vez, segunda vez, tercera vez, siéntase en casa. Alabe a Dios con todas sus fuerzas. Juan 3:16. Solo el primer párrafo vamos a leer. Eso es poderoso. Este verso a mí me encanta. Me lo sé de memoria, pero me ministra. El primer verso que lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su Santo Espíritu. Y dice así: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Gloria al Señor. Siéntese. Hay una atmósfera bien maravillosa. Estaba orando ahí en el cuarto, sentado. Estaba pidiendo al Señor y el Señor comenzó a ministrarme y fue bien bonito, bien poderoso, porque Dios es fiel. Dice que de tal manera amó Dios el mundo. Y ya todo lo demás pues lo sabemos hasta de memoria. Pero en ese verso hay una gran revelación de parte del Señor, donde dice el Señor que Él no cambia. Esa tal manera Dios nunca la cambia. A veces nosotros sí cambiamos esa tal manera. A veces cambiamos esa tal manera que hasta la gente hasta se divorcia, porque el tal manera cambió. Por eso hay divorcios allá afuera, porque el tal manera cambió. El tal manera de los hombres cambia, de las personas cambia, pero el de Dios nunca cambia. Es más, no es licencia para pecar, pero la gente que peca y se aparta de Dios, aún así Dios siempre manda evangelistas
para que le hablen de la presencia del Señor, de la palabra, y los hagan volver. Es que Dios nos ama de tal manera que a veces hasta por medio de los niños Dios nos habla. A veces por gente que ni tan siquiera va a la iglesia, Dios nos habla porque nos ama de tal manera que siempre anda guardándonos, cuidándonos, buscándonos en todos lados. Qué bonito que Dios le ame así. Y así debemos de amarnos nosotros como hermanos. Amarnos de tal manera que nos miremos las virtudes, las cosas bonitas. Que no nos miremos los defectos. Hablando de matrimonios, cuando uno se jura amor eterno, cuando uno se casa ahí bien joven, bien bonito. Mi esposa me ayudó a subir una foto que teníamos por ahí de hace 27 años, pastora. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. No, yo cuando abrí la foto así, ¿verdad? No, me vi aquella cinturita así, el cuerpecito y todo, ¿verdad? No, pues, ¿qué creen que pasó? Me casé y pues la ropa hoy en esta pandemia le echamos la culpa a la ropa. No, es que de la ropa pues tienen que sacar para la mascarilla y para que mache, ¿verdad? Y todo eso. Pero no, el tal manera no tiene que cambiar también en los hogares. Ese amor que se juraron tienen que conservarlo siempre, para que no venga una separación, un divorcio, alguna otra situación, pleitos. Cuando el tal manera cambia, nos enfocamos en los defectos. De hecho, cuando uno está de novio, ¿verdad? O los que están de novio, a veces el pastor estaba predicando acá de la tierra prometida. Y si hay alguna pareja que está ahí de novios, al pastor ni le ponen atención. ¿Quién quiere saber de esa tierra prometida? Si la tierra prometida la tiene al lado y la quiere conquistar, la quiere poseer. Pero qué bueno que jóvenes se conozcan en la iglesia y se casen y se juren amor eterno y que alcancen el propósito de Dios, y que esa tal manera nunca cambie a pesar que al hombre se le caiga el pelo, no grabando lo presente, o le crezca la panza o cualquier cosa pueda pasar, pero que esa tal manera no cambie, porque así es Dios. Para Dios el tal manera no cambia. Gente se puede caer de la gracia. Hay gente que dice: estoy caído de la gracia. Él lo que le ha pasado es que se ha apartado de la voluntad del Señor. Pero la gracia sigue estando ahí. Se apartan de Dios, ya no sienten su presencia por alguna razón. Pero tenemos que buscar a Dios. Ahí donde lo dejamos, exactamente ahí lo encontramos, si nos humillamos delante del Señor. Pueden pasar cosas. Creo que todos tenemos una historia triste que contar, ¿sí o no? Todos pasamos procesos. Pero quiero decirle que el Dios de los Estados Unidos es el mismo Dios del Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Centroamérica, Suramérica, el Caribe y de Norteamérica y de Canadá, de Europa, de donde sea. Es el mismo Dios que estará contigo todos los días de tu vida, porque aquí dice: yo cuando he pasado momentos difíciles he abierto la palabra y le digo: Señor, pero es que aquí dice esto y aquí dice esto, y yo lo creo. Porque tú tienes que creer esa palabra. Tú tienes que creer esa palabra. No sé si les he contado una historia. En la escuela, a mí por alguna razón me pusieron pequeño a la escuela. Se recuerdan que allá tenía que tener unos 7 años para que lo agarraran en la escuela. Pero mi abuelita le planchaba la ropa a la directora general. Cuando la ropa se planchaba, no es como estos tiempos, ¿verdad? No estos tiempos a veces hay quien que le llaman el guerrero. Acaba de pelear con la vaca, le arrebató la camisa y se la puso, pero esas son otras cosas. No, en esos tiempos
La ropa se planchaba y la planchaban a plancha de brasa. ¿Cuántos conocieron esas planchas? Gloria al Señor. Saben de lo que es duro, ¿verdad? Y la ropa también se almidonaba. Yo me acuerdo que mi abuelita me planchaba los pantalones con almidón, que el paletón, el quiebre se le tenía que notar. De hecho, yo ya era sargento, fíjense, y cuando uno le daban el uniforme de gala, era un uniforme que iba bien planchadito con los zapatos de charol. Y entre nos, yo ya me arrepentí, me ponía hasta los cursos que no tenía. Me llenaba todo esto porque me gustaba caminar y que el pantalón bien planchadito y todo eso. Bueno, como mi abuelita le planchaba la ropa a esa señora, me recibieron bien pequeño. Creo que 5 años y fichitas. No, yo tenía un gran cuerpazo que, ¿verdad? Sí. De hecho, les he contado que padecía de las rodillas cuando era niño. Mi abuelita siempre oraba y me decía en el nombre del Señor unos trozos de esa espina de iscanal. Ella ponía a calentar y me echaba en las rodillas y me decía: Jesús lo va a sanar y usted va a caminar bien. De hecho, me decía: un día usted se va a abrir, me decía, aprenda a hablar y a vestirse y todo. Ella creía que yo estaba tapado, quizás porque me decía que me iba a abrir. Sí, en el léxico de las abuelitas. Pero sabe, me recibieron en la escuela y habían amiguitos que por tener su cuerpo fuerte, grande y todo, siempre querían hacerle bullying a uno. Claro, en esa época no se conocía de bullying, porque si uno iba a dar queja a la casa, no, pues le habían dado en la calle y también el papá le daba. Así eran de impulsadores los papás en esos tiempos. Pues viene un primo y me dijo: mire, primo, ya no nos dejemos, me dijo. Ya no nos dejemos de este muchacho, me dijo. Páresele, me dijo. Y yo me dijo: mire, mi papá me compró un cincho, me dijo, de unos cinchos que por el tipo de villa hacían que eran mexicanos, una gran hebillota así. Me dijo: yo me voy a quitar el cincho, me dijo, y lo voy a esperar en la esquina, me dijo. Mire cómo es la confianza que le da a otra persona porque le dice que va a estar con uno. ¿O acaso uno no agarra confianza cuando Dios le dice: no te dejaré ni te desampararé? Uno agarra fuerza porque crea la palabra. Yo creía la palabra de mi primo. Es más, yo hasta lo andaba cucando ese día, fíjate, con mi gran cuerpo que me manejaba, yo hasta lo cucaba, hasta lo pasaba llevando para que vean, porque yo quería darle. Y viene y le fui a dar, le di, ni lo moví, le di con toda mi fuerza, ¡bum!, en esto de aquí, y nada. Cuando se paró y yo vi que no le hice nada, a correr, pero con la confianza que mi primo iba a estar a la esquina de la escuela. ¿Y qué creen? Cuando llego, campa de primo. Me tocó correr más y salir del pueblo, porque a veces uno confía en otras personas y no van a estar ahí. Cuando lo vi le dije: primo, usted me falló. Y me dijo: ay, primo, me dijo, cuando yo vi que usted ni lo movió, me dijo, y se paró, yo me afligí, me dijo, y comencé a correr, me dijo. Mire cómo cambian los hombres, mire cómo cambia el pensamiento de la gente. Pero Dios no es así. Dios tiene esa seguridad que va a estar con nosotros. Cuando confiamos en Dios, Él nos fortalece. En medio de la debilidad, Él nos fortalece. ¿Acaso alguien no se ha debilitado aquí? ¿Acaso no les han faltado las fuerzas físicas y espirituales que no les dan ganas de orar? Pero cuando sentimos esa vivificación espiritual, nos humillamos delante de Dios, porque eso es lo que le encanta a Dios, que nos humillemos. Él dejó en su palabra que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Y para qué vamos a la presencia del Señor? Para que nos fortalezca, para que nos dé esa fe, esa confianza. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor, a confiar en Dios Padre. Hoy le decía al Señor: Señor, yo ya no tengo un papá aquí en la tierra.
pero te tengo a ti, que eres mi Padre espiritual, y tú has dicho en la palabra que no me dejarás. Él no te va a dejar. ¿Sabe por qué los hombres llegan a un acuerdo y hasta se dan la mano? ¿Sabe que hay hombres que cuando llegan a un acuerdo de negocios no firman papeles? Es raro, hoy es raro encontrar una persona así. Yo tengo un jefe de que él solo le gusta que le dé la mano. Y hoy que uno como con desconfianza se da la mano, ¿verdad? Porque peligroso ese pinche virus se le pasa de mano a mano. Yo ni le entendía, ¿sabe? Con ese mi inglesazo que yo me sé de 10,000, porque los números sí me los sé. El hombre me decía que íbamos a firmar, pero de mano, pero no esa mano abierta, sino así, y yo no le entendía, fíjese. Hasta que en la computadora puso 2 manos así y me dijo, le vamos a hacer así, like this, no sé qué. Oh, ya entendí, le dije. Es que yo estaba más pensando en los números que en otra cosa. Pero mire cómo son los hombres de confianza, que los acuerdos que toman de puño. Y eso es así. Y me dijo, Nelson, espero que mantengas eso, me dijo, y no tengamos problemas, no tengamos que renegociar. Yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Me cuesta a mí ir a una junta de negocios por el inglés y por tantas cosas. Yo a veces llevo escrito lo que voy a decir y me cuesta eso. Yo a veces le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Llevo un texto donde les digo, miren, lleguemos a un acuerdo ya, porque no me gusta renegociar. Me gusta que eso sea así. A veces por $100 uno tiene que renegociar, claro, $100, ¿verdad? Por pie o por escuadra. Pero sabe, Dios no renegocia su palabra. Así textualmente como está escrita, así se va a cumplir. Es más, así se va a cumplir también en juicio. Porque nosotros predicamos y decimos, Dios es amor. Oh, sí, claro, Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. Hay que entender eso, que el temor de Dios tiene que estar en nuestros corazones. Y lo que predicamos, lo vivamos. Nosotros no podemos predicar que confiamos en el Señor y vamos a estar con las pepas peladas, con insomnio ahí. Señor, ¿y cómo vamos a pagar el local? Ay, Padre, no. Duerma tranquilo, que Él va a proveer. Usted esté confiando, porque el Dios de la pandemia es el Dios de la epidemia y es el Dios de los malos tiempos y de los buenos tiempos. Mucha gente hoy está diciendo, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Solo falta que Dios les hable, ahí donde me dejaste, hijo. Ahí donde me dejaste, hija. De hecho, a veces uno así quiere que le hable al Señor. A veces uno le dice, Padre, háblame. Dios nos va a hablar por medio de su palabra. ¿O acaso no te conforta cuando lees la palabra? Yo me encuentro con versos y digo, Señor, aquí está la revelación. Es que a veces nosotros queremos revelación durmiendo, más que todo en sueños, ¿verdad? En visiones. Y eso es bonito, eso es maravilloso, que Dios te pase una película. Pero es bonito buscarlo a Él. Que a 10 horas de la noche tú estés estudiando la palabra o en el tiempo que tú dispongas. Quizás no te queda tiempo en la noche, quizás trabajas o quieres dormir. Dios respeta tu tiempo. Y si al dormir te levantas y buscas del Señor, vas a sentir su presencia y Él te va a ministrar y vas a sentir esa confianza. Es que tenemos que aprender a confiar en el Señor, porque Él no va a cambiar. Como ministro puedes dejar hasta botada la obra. No aconsejo yo que dejen las obras botadas, porque también el Señor les va a demandar. Y ya no va a ser siervo fiel, sino siervo infiel. Y hasta puede usar palabras. El Señor es Dios, Él es Dios.
Y hasta puede usar palabras como inútil. ¿Has leído esas palabras? Donde le dice, siervo inútil, lo que te dije hiciste. Solo que te dije, no hubo una creatividad, no fue más allá. Jesús siempre recomendó, si tienes 2 capas, dale una a tu hermano. Si te hace caminar 1 milla, camina 2, para que el otro mire tu obediencia. Pero nosotros al revés, 1 milla la mitad y de mala gana, con aquella gran cara de chaflán, de nuégado. No, Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Deuteronomio 31:6. Porque Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Yo un día le decía al Señor, y creo que se lo he contado a la iglesia, y se lo voy a seguir diciendo. Los que ya lo saben, por favor, se me quedan callados, y los que no, pues glorifiquen al Señor. No me critiquen, oren por mí. Pido sus oraciones. Siempre Dios es fiel. Y yo le decía, Señor, ¿qué te costaba llamarme al ministerio? Que yo te recibiera, aleluya, me hiciera evangélico, bien evangélico. Y me trajeras al servicio tuyo, sin quitarme nada. Solo la maldad, ¿verdad? Los sinvergüenza, todo. Porque yo siempre he dicho que siempre uno ha tenido cola que le pisen. Y hay que aceptarlo, que Dios de ahí lo sacó. Quizás de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución. Hombres y mujeres, porque a veces hablamos de prostitución y solo la mujer. Ajá, y para el hombre, ¿cómo se llama? Igual. De algún lado Dios nos sacó. Pero yo le decía, Señor, ¿qué te costaba de traerme, limpiarme, santificarme, justificarme con tu gracia y no hacerme pasar por procesos difíciles? Porque los procesos en un principio nos debilitan. Que al final nos hacen fuertes, esa es otra cosa. Porque cuando estamos en medio del proceso nos debilitamos. Y por eso ahí pedimos auxilio al Señor. Y por cuanto pedimos auxilio, el Señor nos saca de ese proceso. Hay procesos que son largos, cortos. Yo pienso que el proceso a veces uno lo alarga más. Cuando uno comienza a recriminarle las cosas al Señor, o a preguntarle, o a decirle, Señor, ¿y esto por qué? ¿O por qué a mí? Siempre tenemos esa pregunta al Señor y decimos, Señor, ¿y por qué a mí? Yo el ungido, la ungida, Señor, la que recibe la revelación en el ministerio y tantas cosas. Cuando le preguntamos eso al Señor, el Señor dice a la cola, tal vez ya estamos, ¿verdad? Ya estamos para entrar a la tierra prometida. Y el Señor dice a la cola, porque sabe, uno delante del Señor es nada. Razón tenía el rey David cuando decía, ¿quién es el hombre para que tú tengas memoria de él? Wow, para que un rey diga esas palabras. ¿Quién es el hombre para que tú tengas memoria de él? Pero el amor de Dios es infinito, no se puede medir. Él siempre busca al hombre, a la mujer, para que sea feliz, para que camine en su presencia, en su gloria, que su gracia los cubra. Sabe que un hombre y una mujer cubierto con su gracia, eso es poderoso. Eso es poderoso. ¿Por qué cree que la gente ya no nos puede juzgar si fuimos borrachos, bailarines, ladrones? Póngale usted todo lo que dice Gálatas ahí 5:19, todo lo que es producto de la carne. Pero ¿sabe qué hace el Señor? Nos cubre con su gracia.
Cuando estudiaba la gracia, ¿sabe a quién se me vino a mí en mente? Aquel hijo de Jonatán, a Mefiboset. ¿Sabe que Mefiboset estaba todo cojo, arruinado, no podía ni caminar? Pero cuando el rey lo manda a llamar y lo sienta a la mesa real, el mantel le cubría. El mantel le cubría, y él, como solo de aquí para arriba. Es que el Señor solo nos toma la foto de aquí para arriba. Y nosotros, aleluya, con su gracia nos cubre. Y a todos, toda la iglesia. Imagínese usted, toda la iglesia en una mesa, todos sentados, bien bonito, hasta sin panza nos miramos, porque a la hora de la foto sumimos. Así es el Señor, fíjese. El Señor nos cubre con su gracia. Mire, si el Señor nos quitara su gracia, ahí se nos vieran todos los defectos. Unos aparecieran tomando, bailando, haciendo cosas, pero la gracia del Señor nos cubrió. Mefiboset lo llevaron de arrastras al palacio. Cuando él pregunta y le dijo, pero es que es un pobre perro, no sabe ni arrastrarse, no se puede ni arrastrar. Y él dijo, tráiganlo. Ese es el amor de Dios, tráiganlo. Y lo sentó a la mesa. Wow. Yo me imagino que las canillas todas así, pero como el gran mantel, él solo sacaba el pecho. Eso es lo que pasa en el Señor. Nosotros solo sacamos el pecho. Su gracia nos arropa, su amor nos arropa. Dale un fuerte aplauso al Señor si crees eso, que su gracia te abarca. Por eso ya no dicen el borracho. A veces dicen el ex. Y qué bueno que nos apliquen eso, ¿verdad? Del ex borracho. Si quieren. Que no nos vayan a aplicar eso del ex por allá, porque no funciona, ¿verdad? Ya sé lo que están pensando. Pero la gracia del Señor siempre nos guarda. Es que eso fue lo que hizo Jesús. Jesús, cuando viene a la tierra, dice que de tal manera amó Dios al mundo. Con su gracia vino a tapar el pecado de la humanidad. Él pagó el precio. Y hoy nosotros podemos vivir confiados en su palabra, en lo que Él hizo. Amén. Dice Deuteronomio 31:6: esforzaos y cobrad ánimo. Hermanos, hay que cobrar ánimo. En estos tiempos es tiempo de adorar al Señor. Es tiempo de glorificar al Señor. Es tiempo de buscar su presencia. No es tiempo de buscar agua. Sí está bien, prepárese. Pero hay gente que corre más a buscar agua, papel higiénico y tanta comida enlatada y no busca de la presencia del Señor. Esa gente no va a poder sobrevivir. Esa gente no va a poder sobrevivir. Perdónenme que yo le hable de esa manera, pero yo no le puedo hablar de otra manera. Para sobrevivir necesitamos la presencia del Señor. El Señor me preguntaba, ¿qué quieres? Y yo le dije, ¿sabes qué? Solo necesito y anhelo tu presencia, que tú ministres al pueblo, que le des confianza, que en medio de ese valle de sombra y de muerte, que ellos sientan que están seguros en tus manos. Es más, la enfermedad les puede tocar, pero no va a ser para muerte, va a ser para que el nombre del Señor sea glorificado. Porque así es Dios. Dios tiene la capacidad de conservarte la vida, pero hay que cobrar ánimo. Que las cosas malas no te atraigan a la presencia del Señor, porque a veces eso es lo que pasa. Gente está pasando un proceso financiero, buscan del Señor. Están pasando una enfermedad, buscan del Señor. Pero qué bonito es que tú te hagas un hábito, un estilo de vida de buscar al Señor.
que siempre lo busques, porque Él es tu Señor. Dice, esforzaos y cobrad ánimo. O sea que para cobrar ánimo no hay que tomar vitaminas, hay que esforzarse. ¿O acaso el lunes no está cansado usted el domingo? Miren, nosotros que ministramos en 2 iglesias, yo hay veces que sí estoy cansado el lunes. Y me tengo que profetizar. Yo cuando siento la alarma me levanto. Gracias, Padre, por este día. Estoy vivo, Señor, para la gloria tuya. Y me profetizo, fui. Y yo me digo, Nelson Armando, me digo yo, Nelson Armando, recobra fuerzas. Esfuérzate y sé valiente a trabajar. Yo solito me profetizo. No, la pastora, no voy a esperar que la pastora me diga, siervo del Señor, levante las manos, aleluya. No, cobra ánimo, tú cobra ánimo. Esfuérzate y no temáis, no tengas miedo. A cualquiera le puede dar miedo. Es que si Dios dejó este verso en su palabra es porque nos da temor, ¿sí o no? Nos da temor. Hay gente que medio de estornuda, ay, este COVID. Ay, esto. ¿No será? La gente comienza a dudar. Si usted supiera la gente que hemos abrazado, pues la gente que hemos orado, pero el Señor ha sido fiel. Aquí nos tiene. Porque Él es fiel. Él es el Dios de la sanidad. Él es el Dios de la protección. ¿Cuántos no han estado enfermos en su casa? Y aquí están adorando al Señor. No era para muerte, era para glorificar el nombre del Señor. Lo que pasa es que cuando no amamos de tal manera, al hermano, ¿sabe qué decimos? Saber en qué tremendo pecado andan, ¿verdad? ¿No han visto usted gente así? Han pecado delante del Señor y por eso hasta a los discípulos les pasó eso. ¿Acaso los discípulos no le preguntaron al Señor, Señor, ¿y aquí quién pecó? ¿Los papás? Y Él les dijo, esto es para que el Hijo de Dios se glorifique en la vida. Dios le dijo a Moisés, ¿acaso yo no hice los sordos, los ciegos? Yo los hice a todos. Por algún propósito, por alguna razón. No tengas miedo. Siempre nos da temor. Cuando yo tuve cáncer en mi estómago, yo decía que era una gastritis y yo tenía temor. Yo a mi esposa no le había dicho, ni a mis hijos, a nadie. Mire, yo calladito. Y yo decía, para no poner en gastos a la gente, a la iglesia, me voy a morir allá a El Salvador. Oh, no, pues que para uno, hasta a veces hasta quiere darse sus lujos. ¿No se ha fijado que hay gente que... Pero cuando le creemos al Dios de la sanidad, esa es otra cosa. Él por alguna razón te guarda y te hace pasar procesos. Y dentro de esos procesos vas a tener temor. Pero cuando llegas a la palabra, es que a veces cuando nosotros somos tan espirituales, tiene un temor de algo, un medio temor, demonio tiene. No, porque para gente... De todo andan un demonio. Se quedaron sin gasolina, el demonio de gasolina, de falta de gasolina se le metió y por eso se quedó. Todo lo relacionan con demonios. No, hay temores en la vida que el Señor poco a poco nos va a ir quitando. Todo lo relacionan con demonios y con tantas cosas. No, mire lo que dice su palabra. No tengáis miedo de ellos, porque Jehová estará contigo. No te dejará ni te desamparará. 2 cosas diferentes pero unidas. Yo he tratado casos donde padres se vienen de sus países de origen, más que todo de Centroamérica. Se vienen a este país para darle lo mejor a sus hijos. Y los hijos allá, recibiendo lo mejor, todavía acusan a los viejitos que los abandonaron. Quizás no estuvieron físicamente ahí, pero los ayudaron.
Quizás los dejaron, pero no los desampararon. Otros sí quizás se dieron el lujo, ¿verdad?, de dejarlos y desampararlos. Pero Dios no es así. De hecho, yo le he dicho, no sean injustos, no sean descorazonados, reconozcan el esfuerzo. ¿O acaso un padre no va a sentir dejar a su hijo? Claro que sí. Yo me acuerdo que cuando dejamos a Nelson allá pequeñito, nos venimos. De hecho, él tenía un trauma. Él decía que él nos pedía que nunca más lo volviéramos a abandonar. Él sentía como abandono, pero no lo desamparamos. Sí lo tuvimos que dejar allá. ¿Sabe que cuando nosotros nos queríamos ir a dar una bailadita ahí, él quería ir con nosotros? Y nosotros le decíamos, no, es que vamos a ir a comprar unas gallinas indias bien bravas. Y él decía, yo me voy a portar bien, no las voy a tocar ni nada, decía. Si usted me pregunta, ya me arrepentí. De ahí me sacó el Señor. De ahí me sacó el Señor. Por eso el Señor dice que de lo más vil y de lo más menospreciado. Yo me imagino, yo digo, wow, qué amor el del Señor. Querer un bailarín que ni bailaba bien. No, porque uno se la lleva de que, ¿verdad? No, uno es el ridículo. El diablo riéndose de uno. A nadie le pasó eso. Pero de allí el Señor nos sacó. El Señor nos concedió de traerlo. Pero Él es fiel. Siempre estará ahí. Deuteronomio 31:8 dice: y Jehová va delante de ti. Dígale allá a su hermano: Jehová va delante de ti. Emprende. Dile: emprende, levanta vuelo. Es tiempo de levantar vuelo. Ten fe. Hoy en estos tiempos es tiempo para que la iglesia tenga fe. No sé cuántos reciben esta palabra. Tengan fe. Si les toca sembrar, siembren ahora. Siembren ahora para que diga el Señor: estos sí tienen fe. Yo un día le dije a mi esposa: hoy en pandemia vamos a hacer esto. No, pues ¿quién no va a querer sembrar $5,000 teniendo 100,000 en la cuenta? Dígame, ¿quién no se va a atrever? A cualquiera. Es más, eso ya ni fe. Porque la fe es la convicción. ¿Qué convicción necesitamos? Por eso yo le preguntaba al Señor: Señor, yo le decía: Señor, ¿qué necesidad había? Solo me hubieras pasado de aquí para acá, a ver qué tipo de pastor fuera yo. Pastor, queremos hablar con usted. Hable con mi secretaria. 6 meses. En 6 meses ya me iban a venir a dar la noticia: lo perdimos. Porque a veces así pasa. Cuando no pasamos procesos y no conocemos la mano de Dios, de dónde nos ha sacado el Señor. Por eso hay tanto orgullo en los corazones. No, esto está pasando porque yo soy bien very smart, bien inteligente, estudiado. De lo más vil y de lo más menospreciado saca el Señor, para que aprendas a confiar que es Él y no eres tú. Me gusta cuando me dicen: pastor, qué mensaje el que el Señor nos regaló a través de usted. Gloria al Señor. Cuando uno le dice: usted predica bien bonito, para abajo lo van llevando a uno. En vez de para arriba, para abajo le van dando. No te dejará ni te desamparará. 2, 4 veces repiten el mismo verso. No temas ni te intimides. Wow. No tengas miedo. Hay gente que no le ha dado nada, fíjese, y tienen un temor de morirse. Dios mío. Yo he ministrado gente que solo se le pone la mano. Tú tenés miedo de morirte. Si tienen miedo de morir. Mire, yo creo que aquí nadie se quiere morir. Yo no me quiero morir. Les voy a contar esto. Fíjense que
yo le dije al Señor, Señor, mi hijo hubo un tiempo que anduvo bien mal. Me habían dicho re mal, quería nada con Dios, problemas, vicios. Pero yo le dije, Señor, necesitamos un milagro. Con la pastora nos agarrábamos de la mano, llorábamos, ayunábamos. Yo ya no tenía fuerzas realmente. Pero le dije, ¿sabes qué, Señor? Si no haces nada, está bien. Pero voy a morir en el intento. Porque hay gente que se muere haciendo nada, sin moverse del lugar, sin hacer nada. Pero yo le dije, Señor, estamos creyendo, Cuando vi que él se volvió al Señor y se reconcilió con el Señor y se metió el grupo alabanza, tocó la batería, yo le dije, Señor, creo que me puedo morir, ya estoy tranquilo, porque si me voy, mi hijo se queda sirviéndote y todo. Pero de repente reacciono y dije, yo no me quiero morir. Retiro lo dicho, Padre, quiero seguirte sirviendo, porque nadie se quiere morir, fíjese. Yo dije, qué alocadamente hice estas promesas. ¿Alguien de ustedes ha hecho promesas alocadamente? Más de alguna vez ha hecho promesas alocadamente. Y bueno, yo en lo personal siempre me pasó eso, desde pequeño, fíjese, desde joven. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el ejército y pasábamos momentos difíciles y que íbamos a morir, le prometíamos al Señor que íbamos a ir a la iglesia y que le íbamos a servir y que íbamos a hacer de todo. No hacíamos nada. Bien, me acuerdo yo que llegaba a mi pueblo y encontraba un gran rótulo así: Gran Carnaval. Oh, nuestra carne se la ofrecíamos a Baal. Gran Carnaval. En mi época, Sonora Dinamita, desde Colombia. No, los muchachos hasta con el rótulo se ponían bien soropetos. ¿Entendieron eso? Pocos entendieron eso. Todo eso nos borraba las promesas que le habíamos hecho a Dios, porque alocadamente prometía uno. Si le prometemos a Dios, cumplámosle, esforcémonos. Dice la Biblia, esforzaos y cobrad ánimo. Cobremos ánimo y cumplamos las promesas al Señor. Salmo 37, 25. Estas son las palabras de David. Yo fui joven, dice él, y ya soy viejo, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Mire, desde su juventud él vio la fidelidad de Dios. Llegó a ser rey. Él vio la gloria de Dios desde joven. Llegó a ser rey, y para que él dijese estas palabras, porque había visto la mano de Dios. ¿Uno ha visto usted gente que tiene bastante, tiene poco? Pero hoy por hoy todos están vivos, porque la mano de Dios les ha alcanzado, porque así es Dios. Así es Dios. Me encontré un verso en Eclesiastés 6:2, creo, donde dice de que Dios concede el deseo del corazón de los hombres, que tengan mucho, que amontonen, pero no les permite disfrutar de ellos. Dice que otros lo gozan, otros lo disfrutan. Wow. Por eso yo he visto gente que tiene demasiado, pero no disfrutan. Y a veces hay gente que nos critica a nosotros a veces, porque nosotros a mano llena, 4 estómagos quisiéramos tener, ¿sí o no? Hasta lo que yo sé, solo el ganado vacuno, las vacas, los bueyes, los toros tienen 4 estómagos. Solo me acuerdo el nombre de uno que se llama Omazo. Los otros se los debo. Me había dicho, investíguenlo ustedes. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué cree que uno come? Porque uno ha escudriñado la palabra, y la Biblia a uno le da esa potestad de disfrutar lo que tiene. ¿Sí o no?
Por eso las esposas, cuando los esposos salen a trabajar, los bendicen. Y pueden estar pasando momentos difíciles, pero la esposa le dice: mi amor, usted vaya a trabajar, que cuando vuelva, en que sea frijolitos le voy a tener. A saber cómo hace la mujer. Sí, ¿sí o no? Si yo conozco hombres que van a hacer un préstamo, a la mujer mandan: mi amor, vaya a decirle a usted. ¿Sí o no? Vaya usted a decirle. Quieren un favor, quieren prestar una herramienta. Raras veces, yo en lo personal, raras veces ha llegado el hombre, siempre llega la mujer. Fíjese que dice mi esposo que si no le presta tal herramienta. ¿Y por qué no vino él?, le dije yo. Pero sabe, hay esa confianza, ¿sí o no? Siempre hay esa confianza. Así como hay confianza en los matrimonios, en la iglesia. En la iglesia tiene que haber confianza también. Si usted está pasando un problema, no lo afronte usted solo. Pida ayuda. Si es de oración, pida oración. A mí me encanta que la gente me llame y me diga: pastor, ayúdeme a orar por esto. Fíjate que estoy orando, me van a dar un préstamo, voy a sacar una troca. Hasta para eso, sí. Yo como le voy a decir: ¿y cómo me estás llamando para orar por tu materialismo? Porque hay gente, como no hay esa confianza, cuando piden oración, ¿sabe cómo le contesta el hermano? ¿Querés que te ayude a orar por tu materialismo? En la siguiente, ¿qué confianza va a tener para volverle a llamar? Tiene que haber esa confianza con mi iglesia. Tiene un familiar enfermo, llame a sus líderes, llame a su pastor, a su pastora y dígale: estoy pasando esta situación. Quizás no van a llegar a tu casa, pero sí van a estar orando por tu vida. Y la oración del justo, dice la Biblia, que tiene poder. La oración del justo tiene poder. Por eso nos llamamos y decimos: entremos en oración, entremos en ayuno, hagamos esto delante del Señor. Porque le creemos a Dios, porque Él es fiel. Cuando la iglesia se tiene esa confianza. A veces hay gente que tiene esa confianza y decirle: me siento débil espiritualmente. Y se lo va a contar a alguien de confianza. Esa gente va a orar, va a ayunar. No va a ser una tumba con 2 celulares adentro. Se lo va a contar a Raimundo y todo el mundo. No es para que se entere toda la iglesia. No, es para que oren. Es para que oren. Esa confianza tiene que tener la iglesia. La iglesia tiene que tener esa confianza con su pastor, con su pastora. No somos entes aislados. Yo creo que les hemos dado esa confianza. No se aísle. Usted tiene un problema, tiene algún problema de una situación financiera y le podemos ayudar también. Para eso es la iglesia. Para eso es la iglesia. Cuando nosotros aprendemos a confiar entre nosotros, a amarnos, entonces vamos a amar a Dios también. ¿Cómo vamos a amar a Dios? Decir amar a Dios si nosotros no nos amamos. La Biblia dice: ¿cómo van a amar a Dios si no lo miran? Primero tenemos que aprender a tener esa confianza, ese amor, pero ese amor de verdad. Que por rato no volamos bien, pues nos puedan dar un abrazo. Quizás van a haber diferencias, siempre van a haber diferencias. En los hogares. En los hogares. A veces uno quiere frijol con queso, otro frijol con crema. Partan ahí, hombre, echen una línea en el plato. Si comen juntos, echen una línea ahí en el plato. Y este con crema y otro con queso, pero hay gente que por detalles tan mínimos no disfrutan. Confíen en el Señor que todo va a estar bien. Yo sé por qué les hablo de esto. Porque yo he visto la fidelidad de Dios. Yo he visto la fidelidad de Dios.
Yo conozco un hermano que él tiene una gran confianza en los demás hermanos y siempre me llamaba a mí. Se recuerda, Pastor Rosales, que siempre decía: Manolito, ora, ayúdame a orar por este negocio. Habían veces que a mí me decía: Nelsito, ora por este negocio, fíjate que tengo este negocio. Y yo siempre acostumbraba a orar en el momento, porque a veces a uno se le olvida. ¿No le ha pasado a usted que se le olvida esa oración y cuando se viene a acordar, Dios mío? Yo acostumbro a orar en el momento. Venga, vamos a orar, porque se le puede pasar. Hay cosas que son a quemarropa, a corto plazo. Hay gente que pide oración. Mire, fíjese que a mi hermano se lo llevó migración. Y hasta ahí. Cuando se viene a acordar, ya va en el avión. Sí. Hablando de temores. Hablando de temores. A veces nos da miedo hasta la migra. Una vez vi un muchacho que desde la segunda planta echó alas y pegó un brinco que andaban unos muchachos con unos chalecos verdes, de esos que fumigan en las calles. Y se aparecen y alguien gritó: ¡la migra! Mire, ese muchacho desde arriba se fue. ¡Pum! Son temores, ¿sí o no? Son temores. Pero Dios ha sido fiel. Y Él dice: no tengas miedo. No tengas miedo. Tienes que tener la seguridad, la certeza que tienes esa ciudadanía celestial, la que te da poder, autoridad. Ve y evangeliza. Ve y evangeliza. Allá nadie te va a preguntar: ¿estás casado? ¿No estás casado? ¿Estás diezmando? Y esto no es licencia para que dejen de cumplirle al Señor. Simplemente nadie le va a preguntar nada. Es más, ni le va a preguntar tu cargo y que eres líder. No, ese es un mandato del Señor. ¿Sabe que cuando amamos a Dios, obedecemos su palabra? Hay palabras que son tan generosas a nuestra vida que fácilmente. Es como que cuando el apóstol Pablo dijo: hombres, amad a sus esposas. ¿Quién no va a amar a su esposa? Sus tacos, sus baleadas, sus pupusas, y lo espera ahí. ¿Quién no? Pero amar a aquel que te criticó, amar a aquel que habló de ti, y tú lo sabes, y él también sabe que te diste cuenta. Pero como el amor de Dios, la gracia cubre todas esas imperfecciones del hombre. Porque quien nos ayuda a perdonar es el Espíritu Santo de Dios. Con nuestras propias fuerzas, ¿qué? No, hombre, con nuestras propias fuerzas, con las fuerzas de uno. Esas fuerzas te impulsan a que vayas a afilar la cutacha, el machete. Pero con las fuerzas de Dios, a guardar todas las armas relacionadas a la carne y a sacar las armas espirituales. Amén. ¿Cuántos creen esa palabra? Que el Espíritu Santo de Dios les va a ayudar a perdonar. Porque a veces sí predicamos nosotros que Dios es fiel, que Dios es justo, aleluya. Y cuando nos toca predicar, nos toca perdonar, quiero decir. Como dijo la pastora un día, no es lo mismo mandarle saludos que estar platicando con ella. ¿No le pasó a alguien en algún tiempo que le gustaba una muchacha y de lejos, verdad, se le quedaba mirando hasta le así? Pero cuando la tenía enfrente, como que era semáforo, amarillo, verde, rojo, y le cambiaba de colores. Porque a veces así decimos. Así decimos. Yo recuerdo hace 10 años quizás, 8 años. Yo decía: si yo fuera el pastor, mire ahora que estoy aquí.
Denle un aplauso al Señor. Dios es fiel. Porque cuando uno está ahí, a nombre, uno se hace castillos en el aire. Pero cuando le toca estar ahí, vivir en carne propia, esa es otra cosa. Pero como Dios es fiel, el mismo Dios le dice al profeta: alocadamente has hecho. ¿Quién no ha hecho alocadamente? A veces hasta matrimonios se hacen alocadamente. El Señor me habló: este es el hombre de mi vida. Y el pastor le dice: sí, es de subida y de bajada. Pero cuando vienen los problemas queremos acusar a Dios. ¿Sí o no? A veces queremos acusar a Dios. Los que Dios no les habló, ¿qué les toca? Amarla. Sí, aprender a amarla. Aprender a amarla. Hay gente que ya con muchos hijos y todavía están orando para ver quién va a ser su esposa. Esa es, hombre, la que tenés 6 o 8 cipotes. Esa es. Es fácil acusar a Dios. Es fácil a los pantalones. Dice: esforzados y cobrad ánimo. Esforzado y cobrad ánimo. Dios estará ahí. Dios estará ahí. Yo glorifico a Dios porque hay hombres que, sin ser padre de esos niños, se esfuerzan. Se esfuerzan. Los ayudan, los impulsan, los ayudan a alcanzar propósito. Yo bendigo a todos esos hombres. Que Dios bendiga a todos esos hombres. Yo a veces conozco parejas que quieren tener hijos y no pueden. Y a veces unos tienen muchos, demasiados, no los aguantan en la casa. Y yo digo: Padre, ¿cómo es esto? ¿Sí o no? Hay gente que anhela tener una criatura que esté llorando. Los otros anhelan que no esté llorando. Ay, este cipote que yo tengo que ir a trabajar. Herencia de Jehová son los hijos. Él nos prueba qué tan capaces somos nosotros. Porque nosotros, en nuestra capacidad, sin la sabiduría de Dios, sin el entendimiento, somos nada. Pero cuando la palabra del Señor nos habla a nosotros, nos ministra, entonces decimos: Padre, necesitamos tu voluntad, tu alianza, tu Santo Espíritu, tu sabiduría para criar a estos chamacos. Porque los padres en la aflicción les levantan la patilla, las manitas y no les hallan el manual. Usted se compra cualquier juguete, cualquier maquinaria, ahí está el manual. A veces un tornillo hay que poner en alguna cosa. Hay piezas que solo son de 2 y un tornillo, pero para ese tornillo viene la instrucción. Pero para un hijo no hay instrucción. Manual, secular, sí en la palabra. Por eso hay que buscar de la palabra. ¿Sabe qué? Si los padres confían en el Señor, los hijos confiarán en el Señor también. Ellos aprenderán. Enséñele a sus hijos a confiar en el Señor. No les diga no hay. O si les dice hoy no hay, pero sí habrá. Sí habrá. Si su hijo mira que pasa un avión y le dice: un día voy a viajar en ese avión, y usted dígale: un día vas a viajar en ese avión. Que Dios te ayude a cumplir tus sueños. Lo que pasa es que a veces nosotros ponemos nuestra mente, nuestra fuerza. Y como miramos nuestra fuerza, y cuando vemos el banco de la fuerza, en el banco de la fuerza no hay. En el banco de la cuenta tampoco hay. Y entonces, ¿cómo podemos impulsar al chamaco?
Por eso padre le dice: ¿y a dónde vas a ir, cipote? ¿Para dónde vas? Pero si confiamos en el Señor, que aunque no haya, un día habrá. Enseñen a sus hijos a confiar en el Señor. Hoy, para estos tiempos, no estén amedrentados. Mire, si los padres comienzan a amedrentarse, a estar afligidos: ay, Dios mío, vamos a morir en esta pandemia. Los niños comienzan a pensar eso también. Y ellos dicen: moriremos en esta pandemia. Pero si los padres dicen: vamos a confiar en el Dios de los cielos, en el Dios todopoderoso, en el Dios de la sanidad. ¿Cuántos creen esa palabra? Los niños van a decir: y ustedes ministrenle vida. Dígale: viviremos para la gloria del Señor. Yo me veo con un bordón, pastora, y usted también ahí. Perdone que la ponga de ejemplo, pero como yo soy una esposa mía del Señor, yo me veo con el bordón ahí bien viejito, fíjese. Y contándole a mis nietos que hubo una pandemia bien terrible y que Dios nos guardó. Usted no se mira así. Véase así, que Dios le guardó la vida, contándole a sus hijos, a sus nietos, y sus nietos asombrados. Es más, va a haber más de algún nieto que va a decir: ¿será cierto lo que mi abuelo me está contando? Lo que mi mamá me está contando, mi papá me está contando. Vea los registros. Y hoy, como hay internet, y siempre va a haber, pienso yo, hasta que no colapse la red, ahí van a encontrar la información. Y usted le va a decir: confiamos en el Señor y Él nos guardó la vida. ¿Cuánto cree en esa palabra? Cree esa palabra, que Dios te va a guardar la vida. Él te va a guardar la vida porque Él es fiel. Él es fiel. Lo que te ha prometido, así va a pasar. Así va a pasar. Hay cosas que uno como padre a veces no las alcanza. No las alcanza. Y uno quisiera alcanzar tantas cosas para sus hijos, pero a veces no puede. No se dan. Por cualquier razón. Porque hubo una mala administración, no buscamos de Dios, resistimos a Dios. Algo pasa. Algo pasa y las promesas no se alcanzan a cumplir en parte o en su totalidad. Pero las promesas de Dios sí son fieles. Las promesas de Dios son sí y amén. Entendí yo que las promesas de Dios son sí y amén. Solo es de confiar. Si Dios te envía a algún lugar, Él sabe cómo te va a dar de comer, cómo te va a vestir, qué tipo de trabajo te va a dar. Solo confía en Él. Aprende a confiar en Él. No es fácil. Quiero decirte que no es fácil. Cuando tú ya pasaste un desierto, tú cantas victoria. Pero cuando no lo has pasado y estás ahí, hay dudas, hay temores, desconfianza. La fe te falta. Porque siempre en medio de los desiertos la fe mengua. Llega un momento que el Espíritu Santo te ministra y te vivifica espiritualmente y vuelves a confiar en el Señor. Pero aprende a vivir por fe. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. No tengas miedo en quedarte sin trabajo. Hay gente que no ha perdido el trabajo y ya está dudando. Va a perder el trabajo. Me voy a quedar sin trabajo. ¿Y cómo voy a hacer para darle de comer a mis hijos? ¿Cómo voy a mantener la casa? Confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Él sabe cómo va a sostener este ministerio. Tu casa, mi casa. Él sabe. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. A mí me gusta leer versos como cuando Jesús le dice a los discípulos: ya es tiempo de la siega, Señor, faltan 4 meses. Y Él les dijo: no, miren,
a mí se me hace ver que cuando los discípulos alzan la vista y ven la cosecha ya está lista. Porque así es el Señor. A veces nosotros el tiempo corto, a veces lo sentimos tan largo. Aquí hay gente que hasta el culto lo siente tan largo. Vive 3 vidas aquí en la iglesia. ¿Sí o no? ¿Hay alguien que le pasaba eso? A mí me pasaba eso. Peor cuando el predicador dice, voy cerrando. No, pues va cerrando la hora, pero le falta otra hora. ¡Ay, Dios mío! Dios está hablando esta tarde. Oh, gloria al Señor. Hay gente que siente que ya vivió toda una vida en la iglesia. Y a veces, ¿sabe qué? Uno es ratero. No es que roba en la iglesia, no va por ratos, de vez en cuando. Quiere sumar 3 ratos al mes. Yo un día me hice un autoexamen, fíjese. En todo el mes sumé cuántas horas yo había orado. Y cuando el teléfono me pasa el reporte de las horas que yo había visto Facebook, que había visto Google investigando tantas cosas que uno investiga, las palabras aquí en la Biblia. Recomiendo que cuando usted lea la Biblia y hay una palabra que no le entienda, anótela y después investíguela, porque si no se va a quedar casi lo mismo. No va a ver la revelación, no va a conectar cosas. Pero cuando el teléfono me da ese reporte y yo lo comparé, wow. Y yo mismo dije, wow, pastor, tú quieres alcanzar grandes cosas y cuando te presentas con esto delante del Señor. Por eso dice la Biblia que a veces somos hallados faltos de oración, faltos de ayuno, faltos de adoración, faltos de intercesión. A veces queremos alcanzar cosas grandísimas. Queremos ser los ungidos del Señor. Pero a veces despreciamos momentos en la presencia del Señor. Pero los que han dejado de orar, de buscar del Señor, ya no desprecias ese momento. Cuando la novia lo llamaba, no hombre, salían con un cohete. Ya tenía un cohete amarrado aquí. Mi amor. Cuando el Espíritu Santo lo llama, se estiran. Como que fotos se van a tomar. Como que son los Cuauhtémoc blancos. Dios está hablando a tu vida, no te descuides. Hoy para estos tiempos necesitamos la presencia del Señor. Yo le dije, Señor, solo necesito tu presencia. No anhelo más. ¿Sabe? El Señor me ministraba que si nosotros anhelamos de la presencia del Señor, lo vamos a tener todo. El rey Salomón, ¿qué quería? Sabiduría. Para administrar su pueblo, los bienes y todo. Por eso Dios lo hizo rico. Es que la sabiduría de Dios, la presencia del Señor, atrae todas las cosas. Eso es como un imán. Tú caminas en la presencia del Señor, en la gracia del Señor. ¿Quieres hacer un negocio? Lo haces. ¿Deseas comer algo? El Espíritu Santo viene a convencer a alguien. Hey, llévale esto a tu hermano. De repente la sorpresa. La presencia del Señor conecta todo. Sí, el Señor sabe que nos da hambre. Y bastante. Y al Señor ya sabe que sos de 2 baleadas, que una no te hace nada, no te hace entrada. Si son pupusas, ay Dios, que te vas a llenar con 3. No hombre, 4. Y que estás a dieta, te cuidas. El Señor ya sabe lo que tenemos necesidad. Solo busquemos su presencia. ¿O acaso Dios no sabe que andas a pata ahorita? ¿Sabe, hombre? Ahí se me salió los salvadoreños, ¿verdad? Bien salvadoreño estoy, alabado sea el Señor Jesucristo. No es que antes yo era del Salvador, fíjese, y no era del Salvador. Pero cuando entregué mi corazón al Señor, sentí que realmente era del Salvador.
Orgulloso me sentía yo cuando me decían: y usted del Salvador. Oh, sí, a toda honra y recibido al Señor, aleluya. Bueno, es el Señor. Confía en el Señor. Él sabe de lo que tenés necesidad. Él sabe. Él sabe. Él te va a conectar con gente para que te bendiga, porque dice que Él no te va a desamparar ni te va a dejar. Y yo lo creo. Yo lo creo. Yo he visto la mano de Dios. ¿Cuántos han visto la mano de Dios en sanidades? Que les ha guardado, que los ha cuidado, los ha conectado. Pero hay que forzarse. Iglesia, hay que forzarse. Hay que forzarse. Porque el enemigo les va a estar susurrando a sus oídos: así estás bien. Así estás bien. Busquen de la presencia del Señor. Estos tiempos se va a ver quién es quién. Ahora ya no es necesario solo andar con la Biblia debajo del brazo. Antes a alguien usted lo miraba aquí, así de manga larga, sabía que era cristiano. Hoy no. Dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. No solo hay que ser cristiano, hay que ser hijo de Dios. El hijo de Dios tiene el temor en su corazón. De hecho, cristiano fue un mal apodo que nos pusieron. Y está bien. Seguimos a Jesús, somos discípulos de Jesús. Pero por medio de Jesús, Él nos da esa habilitación de ser hijo de Dios. Dios te bendiga. Ponte en pie y damos gracias al Señor. ¿Cuántos reciben su palabra? Reciban su palabra de parte del Señor. Hagan cambios, correcciones, y Dios les va a bendecir. Provéanse de cosas, y eso es bueno. Eso es bueno. Pero busquen de la presencia del Señor. Padre, muchas gracias. Ahí donde estás, dale gracias al Señor. Cuando le decimos: Padre, gracias, nos quedamos cortos. Muchas gracias. Tú eres fiel, Señor. Hasta el final Él se entregó. Tú te entregaste, Señor, por un pueblo. Y a la muerte fue. Muchas gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por la salvación. Dale gracias por la salvación. Él te ha salvado. No para cosas pequeñas. Te sigue conservando la vida para algo superior, para gloria y honra de su nombre. Dile gracias, muchas gracias, Señor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré. Confía en su amor, siéntete amado por el Padre, siéntete amado por Dios, siéntete amado por su presencia. Que su presencia nunca te falte. Muchas gracias, Señor, que tu presencia nunca falte en este ministerio. Que siempre haya restauración. Dile: siempre cantaré de tu amor. Siempre cantaré de tu amor. Muchas gracias. Padre, quita todos los temores de tu pueblo. Da esa confianza, esa seguridad que solo tú nos sabes dar. Muchas gracias.
nada escatimaste, oh Dios, para salvarnos. Señor, nos sacaste del enemigo. Todo pecado fue quitado de nuestras vidas y te agradecemos. Tu pueblo te agradece, Señor. Tu siervo, tu iglesia. Estamos agradecidos contigo, Señor. Derribaste los muros de impiedad que el enemigo había levantado sobre nuestras vidas. Gracias. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu familia. Que el Dios de la salvación visite tu familia. El Dios de la restauración. Confiésalo con fe. Declara esa palabra de fe que siempre caminarás con Jesús. Que el temor estará en tu corazón, en su palabra, su Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu amor. Dile que por su fe, por su amor, vivirás. Ten la confianza que Él conservará tu vida. ¿Cuántos quieren pasar